Un niño huérfano de 7 años encuentra a un viejo ranchero herido y siendo atacado por zopilotes debajo del puente. Pero lo que hace después deja a todos en shock. Míralo hasta el final, no te arrepentirás. Comenta lo que piensas que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La mañana de septiembre llegó envuelta en una neblina espesa que abrazaba al pequeño pueblo de San Isidro como un zarape grisáceo. Emiliano Guadalupe Ríos, de apenas 7 años, caminaba descalzo por el camino de tierra que serpenteaba entre las casas humildes hasta llegar a la escuela primaria. Sus pies pequeños, curtidos por la costumbre de andar sin zapatos, pisaban con cuidado entre las piedras sueltas y los charcos dejados por la última lluvia. El niño cargaba en sus hombros delgados una mochila remendada que había pertenecido al menos a 3 niños antes que él. Su ropa, una playera descolorida y un pantalón corto que le quedaba ligeramente grande, delataba su condición de huérfano albergado en la casa hogar San Damián, el único orfanato del pueblo. A pesar de la pobreza material, Emiliano poseía ojos vivos y curiosos, siempre observando todo a su alrededor con una intensidad que impresionaba a los adultos. Aquella mañana en particular, algo era diferente. El aire cargaba un silencio extraño, quebrado solo por el sonido distante de algunos pájaros mañaneros. Emiliano se detuvo al llegar cerca del viejo puente de madera que cruzaba el arroyo El Salto, que cortaba el pueblo. Era una estructura antigua, construida décadas atrás por los primeros pobladores, con tablas gastadas por el tiempo y cadenas oxidadas como protección lateral. Fue entonces cuando escuchó sonidos apagados, gemidos bajos que parecían venir de algún lugar debajo del puente. Emiliano vaciló por algunos segundos, su corazón acelerándose. En la casa hogar San Damián les habían enseñado a los niños a no meterse en problemas, a seguir directo a la escuela y regresar sin desviarse. Pero algo en aquellos sonidos despertó una urgencia que no podía ignorar. Acercándose a la orilla del puente, Emiliano espió por entre las tablas y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Allá abajo, en la orilla fangosa del arroyo, estaba un hombre anciano caído de lado, con una de las piernas visiblemente quebrada, doblada en un ángulo antinatural. Alrededor de él, 3 zopilotes enormes caminaban en círculos lentos, sus ojos negros fijos en el hombre indefenso, esperando el momento adecuado para acercarse más. El hombre tenía el cabello completamente blanco, enmarañado con hojas y lodo, y usaba ropa sencilla de ranchero. Sus manos, grandes y callosas, temblaban mientras intentaba ahuyentar a los zopilotes con gestos débiles. Emiliano percibió que el hombre estaba semiconsciente, sus ojos abriéndose y cerrándose en intervalos, como si luchara por permanecer despierto. Sin pensarlo 2 veces, Emiliano gritó con toda la fuerza de sus jóvenes pulmones, un sonido agudo que resonó en la mañana silenciosa e hizo que los zopilotes batieran las alas pesadas, alejándose algunos metros. El niño descendió rápidamente por la ladera empinada que llevaba al arroyo, resbalando en la tierra húmeda y agarrándose de ramas y raíces para no caer. «Señor, ¿se encuentra bien?», gritó Emiliano, acercándose al hombre caído. El anciano abrió los ojos con dificultad y enfocó la mirada en el niño. Sus labios agrietados se movieron, intentando formar palabras, pero solo un susurro ronco salió de su garganta. Emiliano percibió que necesitaba actuar rápidamente. Los zopilotes, aunque alejados, continuaban observando la escena, listos para regresar tan pronto como el niño se fuera. Con una determinación que sorprendía para su edad, Emiliano comenzó a juntar piedras del arroyo y a tirárselas a los zopilotes, gritando y haciendo el máximo ruido posible. Las aves, molestas, finalmente volaron lejos, desapareciendo entre los árboles de la orilla. «Mi nombre es Emiliano», dijo el niño, arrodillándose al lado del hombre herido.
Voy a ayudarlo, pero necesito que se quede despierto, ¿está bien? El ranchero asintió débilmente, y Emiliano pudo ver lágrimas en las comisuras de sus ojos azules desvaídos. Había algo en aquella mirada que tocó profundamente el corazón del niño. Una mezcla de dolor físico, pero también de algo más profundo, un dolor que parecía venir de muy lejos en el tiempo. Evaluando la situación, Emiliano percibió que no podría cargar al hombre solo, especialmente con la pierna rota. El anciano era alto y aún delgado, demasiado pesado para un niño de 7 años. Pero Emiliano no podía simplemente dejarlo allí. Mirando a su alrededor, encontró una solución. Próximo al arroyo había un área más elevada y seca, protegida por un árbol grande. Con mucho esfuerzo y cuidado extremo, Emiliano consiguió arrastrar al hombre centímetro por centímetro hasta aquel lugar más seguro. El ranchero gemía de dolor a cada movimiento, pero parecía entender que el niño estaba intentando ayudarlo. «Voy a buscar ayuda», dijo Emiliano, quitándose su propia playera y cubriendo al hombre con ella. «No voy a tardar, lo prometo». El niño subió la ladera corriendo como nunca había corrido antes, sus pies descalzos, volando sobre la tierra y las piedras. Llegó a la casa Hogar San Damián, jadeando y gritando por la hermana Bernarda, la directora del orfanato. La mujer, una señora de mediana edad con cabello canoso, siempre recogido en un chongo rígido, apareció en la puerta con una expresión de preocupación e irritación. «Emiliano, ¿qué significa este alboroto? Deberías estar en la escuela». «Hermana Bernarda, hay un hombre herido debajo del puente. Necesita ayuda, su pierna está rota y había sopilotes». Las palabras salían atropelladas de la boca de Emiliano. La expresión de la hermana Bernarda cambió inmediatamente. Ella conocía a Emiliano desde hacía 3 años, desde que él llegara al orfanato tras ser encontrado abandonado en la puerta de la iglesia, y sabía que el niño no era de inventar historias o causar problemas innecesarios. Había algo en él, una seriedad y madurez que impresionaban a todos. «Quédate aquí y cuida de los otros niños», dijo ella a la hermana Cecilia, la auxiliar. «Voy con Emiliano a ver qué sucedió». Los dos corrieron de vuelta al puente, acompañados por don Pablo, el encargado del orfanato, un hombre sencillo pero de buen corazón que conocía a todos en el pueblo. Cuando llegaron al lugar donde Emiliano había dejado al hombre herido, lo encontraron exactamente como el niño había descrito, cubierto por la playera pequeña y respirando con dificultad. «Madre Santísima», susurró la hermana Bernarda, «es don Silvestre Campos, el ranchero del Rancho Escondido». Don Pablo frunció el ceño. «Doña Bernarda, ese hombre vive solo desde hace más de 20 años en aquel rancho en lo alto de la loma. Nadie sabe mucho sobre él, solo que llegó aquí de lejos y nunca se mezcló con la gente del pueblo». Emiliano miró al hombre con renovado interés. Había algo de misterioso en aquel ranchero solitario, algo que despertaba su curiosidad natural. ¿Por qué vivía aislado? ¿Qué lo había traído a San Isidro? Y más importante, ¿cómo se había lastimado tan gravemente? Don Pablo corrió al pueblo para llamar al doctor Jiménez, el único médico de la región, mientras la hermana Bernarda y Emiliano se quedaron con el hombre herido. Durante la espera, Emiliano notó detalles extraños. La ropa del ranchero, aunque sencilla, era de buena calidad. Sus manos, a pesar de callosas, tenían uñas cuidadas, y había un pequeño cuaderno mojado caído al lado de él, con páginas cubiertas de anotaciones en una letra menuda y cuidadosa. Cuando el doctor Jiménez llegó, trajo consigo a 2 hombres para ayudar a transportar al herido. El médico, un hombre joven y dedicado, que había elegido trabajar en el interior por creer que podía hacer la diferencia, examinó rápidamente al paciente. Fractura expuesta en la tibia, posible conmoción, deshidratación severa, murmuró para sí mismo. Necesitamos llevarlo a mi consultorio inmediatamente. Mientras los hombres preparaban una camilla improvisada,
Emiliano percibió que el ranchero intentaba decir algo. Se acercó y curvó el oído cerca de los labios del hombre. «Gracias, niño, tú me salvaste», susurró Silvestre con voz débil, pero llena de emoción. Emiliano sintió algo removerse dentro del pecho, una sensación extraña y cálida que nunca había experimentado antes. Era como si aquellas palabras simples hubieran creado una conexión inexplicable entre ellos. «Todo estará bien, don Silvestre», dijo Emiliano, sosteniendo la mano grande y rugosa del ranchero. «Lo prometo». Silvestre apretó débilmente la mano del niño antes de cerrar los ojos, perdiendo la conciencia nuevamente. Emiliano lo observó siendo cargado lejos, sintiendo una mezcla confusa de preocupación, curiosidad y algo que no conseguía nombrar, pero que parecía mucho con el inicio de un cariño genuino. Aquella tarde, en vez de ir a la escuela, Emiliano pasó horas en la casa hogar San Damián, inquieto y pensativo. No conseguía parar de pensar en el ranchero herido, en las circunstancias misteriosas del accidente y en la sensación extraña de que sus vidas se habían entrelazado de una forma que cambiaría todo para siempre. La hermana Bernarda notó el comportamiento inusual del niño durante la cena. Emiliano, que normalmente comía con apetito y conversaba animadamente con los otros niños, solo movía la comida en el plato y respondía con monosílabos cuando se le preguntaba algo. «Emiliano», dijo ella, acercándose a él tras la comida, «hiciste algo muy importante hoy. Salvaste la vida de un hombre. Debes estar sintiéndote confuso con todo esto». Emiliano levantó los ojos y la hermana Bernarda vio en ellos una profundidad que la sorprendió. Era como si el niño hubiera envejecido años en un único día. «Hermana Bernarda, ¿por qué don Silvestre vive solo? Parecía tan triste». La monja suspiró. «No sabemos mucho sobre él, Emiliano. Algunas personas cargan secretos pesados, dolores que prefieren enfrentar solos. Quizás un día lo entiendas mejor». Pero Emiliano ya había tomado una decisión silenciosa. Independientemente de los secretos que Silvestre Campos cargara, independientemente de los misterios que cercaban su vida solitaria, el niño sentía que tenía una responsabilidad para con aquel hombre. Había algo en la mirada del ranchero, una vulnerabilidad escondida detrás de la aparente soledad que tocó una fibra profunda en Emiliano. Aquella noche, acostado en su cama estrecha en el dormitorio colectivo del orfanato, Emiliano miró fijamente el techo oscuro y se preguntó si Silvestre estaba bien, si la operación había sido exitosa, si el hombre solitario del rancho escondido sobreviviría para contar los secretos que seguramente guardaba. Lo que Emiliano no podía imaginar era que aquel encuentro casual, debajo del viejo puente de madera, sería apenas el primero de una serie de eventos que transformarían no solo sus vidas, sino toda la pequeña comunidad de San Isidro. Ni podía sospechar que el hombre que había salvado cargaba conocimientos que podrían cambiar el destino de muchas personas, o que su propia vida estaba a punto de tomar rumbos que él jamás podría haber imaginado. Mientras el niño finalmente se dormía, del otro lado del pueblo, en el pequeño consultorio del doctor Jiménez, Silvestre Campos abría los ojos lentamente, su mente aún confusa por la medicación, pero con una certeza cristalina pulsando en su corazón. El niño que lo había salvado era especial, y de alguna forma sus destinos estaban interligados de una manera que trascendía el azar. 3 días habían pasado desde el accidente y Emiliano no conseguía concentrarse en nada más. Durante las clases en la escuela primaria, sus pensamientos volaban constantemente hacia el pequeño consultorio donde Silvestre Campos estaba internado. La maestra doña Carmen, una mujer gentil de 50 años,
que había dedicado su vida a educar a los niños de San Isidro, había notado la distracción del niño. «Emiliano, ¿estás prestando atención a la lección sobre las plantas de nuestra región?», preguntó ella con cariño, acercándose al pupitre de él. El niño levantó los ojos sonrojado. «Lo siento, doña Carmen, es que sigo pensando en el hombre que encontré herido». Doña Carmen sonrió con comprensión. Ella había escuchado toda la historia a través de la red de chismes del pequeño pueblo y había quedado impresionada con la valentía y la compasión de Emiliano. «¿Qué tal si, después de la clase, pasamos por el consultorio para saber cómo está? Estoy segura de que la hermana Bernarda nos daría permiso». El rostro de Emiliano se iluminó por primera vez en días. ¿De verdad haría eso? Claro. Pero primero termina de copiar sobre el toronjil y sus propiedades medicinales. Emiliano se sumergió en la actividad con renovado interés, sin saber que aquella lección sobre plantas medicinales sería proféticamente importante para su futuro. Cuando la campana de la escuela sonó, anunciando el fin de las clases, el niño esperó ansiosamente mientras doña Carmen organizaba sus materiales. El consultorio del doctor Jiménez funcionaba en la parte del frente de su casa, una construcción sencilla pero bien cuidada, pintada de blanco con detalles azules. Las paredes estaban decoradas con diplomas médicos y fotografías del pueblo en sus primeras décadas. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de hierbas que el doctor Jiménez cultivaba en su pequeño jardín lateral. «Doctor, ¿cómo está don Silvestre?», preguntó Emiliano. Así que entraron en el consultorio. El doctor Jiménez, un hombre joven de 35 años, con ojos bondadosos por detrás de gafas de montura fina, sonrió al ver al niño. «Ah, Emiliano, él ha preguntado por ti. La pierna se está recuperando bien, pero lo que más me preocupa es su estado emocional. Parece cargar una tristeza muy profunda. ¿Puedo verlo?», pidió Emiliano, sus ojos brillando de ansiedad. «Claro, pero solo por algunos minutos. Aún necesita mucho reposo». Silvestre estaba acostado en una cama sencilla en el pequeño cuarto del fondo del consultorio. Su pierna izquierda estaba enyesada y elevada, y había vendajes en algunos rasguños en el rostro. Pero fue la mirada del ranchero lo que llamó la atención de Emiliano. Había algo diferente en ella, una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad que no estaba presente en aquel primer encuentro. «Emiliano», dijo Silvestre, su voz aún débil pero más clara que antes, «viniste a verme». «¿Cómo no iba a venir?», respondió el niño acercándose a la cama. «¿Se siente mejor?». «Físicamente sí. Pero, Emiliano, necesito contarte algo. Lo que me pasó no fue un accidente común». Doña Carmen y el doctor Jiménez intercambiaron miradas preocupadas, pero Silvestre continuó. «Estaba intentando proteger algo muy importante en mi propiedad. Hay personas, empresarios de la capital que quieren comprar mi tierra para construir un resort. No aceptan mi no como respuesta». Emiliano sintió un escalofrío. ¿Estaba huyendo de ellos? No exactamente huyendo, pero digamos que nuestra última conversación no fue muy amigable. Tropecé y caí del puente porque estaba perturbado, con miedo de lo que podrían hacer con mi rancho. El doctor Jiménez frunció el ceño. «Silvestre, si estás siendo amenazado, deberías buscar a las autoridades». El ranchero rió amargamente. «Doctor, esos hombres tienen mucho dinero e influencia. ¿Qué puede hacer un viejo solitario contra ellos?». Emiliano sintió una rabia crecer dentro de él, una emoción que lo sorprendió por la intensidad. «¿Pero por qué la tierra de usted es tan importante? ¿Por qué no puede vender?». Silvestre miró profundamente a los ojos del niño, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Tras algunos momentos de silencio, tomó una decisión. «Emiliano, sabes guardar un secreto muy importante». El niño asintió solemnemente. «En mi rancho, yo cultivo plantas muy especiales. No son plantas comunes,
Son especies que mi abuelo me enseñó a cuidar, plantas medicinales que existen hace generaciones en nuestra familia. Algunas de ellas son tan raras que botánicos del mundo entero darían cualquier cosa para estudiarlas. Doña Carmen se acercó, interesada. ¿Plantas medicinales? ¿Qué tipo de plantas? Plantas que pueden curar enfermedades que la medicina moderna aún no consigue tratar completamente. Plantas que tienen propiedades únicas, desarrolladas a través de técnicas ancestrales de cultivo que mi abuelo aprendió con los indígenas de la región, mucho antes de que este pueblo existiera. El silencio en el cuarto era palpable. El doctor Jiménez, con su formación médica, estaba visiblemente escéptico, pero también intrigado. Emiliano, por otro lado, bebía cada palabra como si fueran verdades sagradas. ¿Por eso usted vive solo?, preguntó Emiliano. Sí y no, suspiró Silvestre. Yo me aislé porque cometí errores terribles en el pasado. Errores que lastimaron a personas que yo amaba. Vine para acá hace 22 años, buscando un lugar donde pudiera cuidar de esas plantas en paz y quizás, de alguna forma, redimirme de mis errores. La primera gran revelación de la historia estaba siendo contada. El doctor Jiménez acercó una silla a la cama. Silvestre, ¿qué aconteció en su pasado? El ranchero cerró los ojos, como si la memoria trajera dolor físico. Yo era profesor universitario, botánico. Trabajaba con plantas medicinales en una universidad prestigiosa. Tenía una familia, esposa y 2 hijas pequeñas. Pero me obsesioné con una investigación, comprobar que las plantas ancestrales eran superiores a los medicamentos sintéticos. Emiliano percibió lágrimas en las comisuras de los ojos del hombre. Mi esposa enfermó gravemente. Cáncer. Yo estaba tan convencido de que podía curarla con mis plantas que rechacé los tratamientos convencionales que los médicos recomendaban. Insistí en que mis conocimientos eran suficientes. El silencio en el cuarto era ensordecedor. El doctor Jiménez había parado de respirar. Ella murió, Emiliano. Murió porque yo fui demasiado arrogante para aceptar que quizás yo estuviera equivocado. Mis hijas nunca me perdonaron. La universidad me despidió. Lo perdí todo. Emiliano sintió un dolor profundo en el pecho, una empatía que lo hizo querer abrazar a aquel hombre destruido. Sin pensarlo, extendió la mano y sostuvo la mano de Silvestre. «¿Pero usted aprendió, no fue así? ¿Por eso vino para acá?» «Vine para acá cargando el peso de la culpa y la determinación de nunca más perjudicar a nadie con mi obsesión. Pero también traje las plantas porque alguna parte de mí aún creía que ellas podrían ayudar a personas si son usadas de la forma correcta». Doña Carmen limpió discretamente una lágrima del rostro. «¿Y ahora esos empresarios quieren su tierra? Ellos no tienen idea de lo que existe allá. Para ellos es solo una propiedad bien localizada para construir un emprendimiento turístico. Pero si consiguen mi tierra, décadas de cultivo cuidadoso serán destruidas en cuestión de semanas». Emiliano se levantó de la silla, una determinación ardiendo en sus ojos jóvenes. «Entonces nosotros no podemos dejar que eso suceda». El doctor Jiménez sonrió por primera vez durante la conversación. «Emiliano, admiro tu lealtad, pero eso es un problema complejo para adultos resolver». «No, doctor», dijo Emiliano con una seriedad que sorprendió a todos. «Don Silvestre también me salvó a mí. Cuando lo encontré debajo del puente, yo me estaba sintiendo solo, muy solo. Cuidar de él me dio un propósito». Silvestre apretó la mano del niño. «Emiliano, no necesitas sentirte responsable por mí. Pero yo quiero ayudar. Quiero aprender sobre las plantas. Quiero entender lo que es tan especial en ellas». En este momento, una nueva voz resonó desde el corredor del consultorio. Era una voz femenina, educada, pero cargada de ansiedad. «Con permiso. Es aquí donde está internado un hombre llamado Silvestre Campos.
El doctor Jiménez se dirigió a la puerta del cuarto y encontró a una mujer elegante de cerca de 40 años, vestida con ropas caras pero arrugadas, como si hubiera viajado con prisa. Sus cabellos castaños estaban desordenados y sus ojos rojos denunciaban que había llorado recientemente. «Soy su hija», dijo ella, la voz temblando. «Soy Arantxa Campos de la Fuente. Recibí una llamada informando que mi padre había tenido un accidente». El mundo pareció parar. Silvestre palideció visiblemente, sus manos temblando. Emiliano sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Arantxa?», susurró Silvestre, mal consiguiendo formar la palabra. La mujer apareció en la puerta del cuarto y el encuentro entre padre e hija tras más de 2 décadas fue cargado de una emoción tan intensa que todos los presentes sintieron el aire ponerse pesado. «Papá», dijo ella, y la palabra salió como un sollozo contenido. Emiliano observó la escena con una mezcla de alegría por Silvestre y un miedo terrible creciendo dentro de él. Si Silvestre tenía una hija adulta y exitosa que había venido a buscarlo, eso significaba que él podría irse, significaba que la conexión especial que había crecido entre ellos podría romperse antes mismo de florecer completamente. El doctor Jiménez hizo un gesto discreto para Emiliano y doña Carmen, indicando que debían dar privacidad a la familia. Pero mientras salían del cuarto, Emiliano oyó fragmentos de la conversación que se iniciaba. «Arantxa, ¿cómo me encontraste? Contraté un detective privado hace 2 años, papá. 2 años buscando por ti. ¿Por qué? Después de todo lo que yo hice, porque necesito perdonarte. Porque Jimena necesita conocer a su abuelo». Emiliano paró abruptamente en el corredor. «¿Jimena?» Silvestre tenía una nieta. Doña Carmen posó la mano en el hombro del niño. «Emiliano, yo sé que esto es difícil para ti, pero puede ser algo bueno. Silvestre puede tener la chance de reconciliarse con su familia». Pero Emiliano no estaba consiguiendo ver el lado positivo. Todo en lo que conseguía pensar era que estaba a punto de perder la primera persona que había despertado en él un sentimiento verdadero de conexión familiar. El miedo al abandono, que había sido su compañía constante desde que se recordaba existir, volvió con fuerza total, apretando su pecho como una morsa. Del cuarto, él podía oír voces emocionadas, llanto y el sonido de 2 décadas de dolor siendo lentamente desenterradas y examinadas. Y en medio de toda aquella emoción, Emiliano se sintió como un intruso, un niño huérfano, que se había ilusionado pensando que podría formar parte de la vida de alguien. Aquella tarde, caminando de vuelta para la casa Hogar San Damián con doña Carmen, Emiliano mal habló. Su mente bullía con preguntas que no sabía cómo hacer y miedos que no sabía cómo expresar. «Emiliano», dijo doña Carmen cuando llegaron al portón del orfanato, «recuerda que el amor verdadero no disminuye cuando es compartido. Si Silvestre se importa contigo, y estoy segura de que se importa, la llegada de su hija no va a cambiar eso». Pero Emiliano no tenía tanta certeza. Aquella noche, acostado en su cama, él miró fijamente el techo y se preguntó si no sería mejor alejarse ahora, antes de que el dolor del inevitable abandono se tornase insoportable. Lo que él no sabía era que, del otro lado del pueblo, en el consultorio, Silvestre Campos estaba pasando por la noche más importante de su vida en décadas. Una noche que definiría no solo su futuro, sino también el futuro del niño huérfano que había salvado su vida y, sin saber, también su alma. Emiliano pasó los 3 días siguientes en un estado de agonía silenciosa que preocupó profundamente a la hermana Bernarda. El niño, que siempre había sido reservado pero participativo, ahora se movía por la casa Hogar San Damián como un fantasma, cumpliendo sus obligaciones mecánicas, pero con los ojos vacíos y distantes. «Emiliano, ni siquiera has tocado tu atole»,
observó la hermana Cecilia durante el desayuno, notando el plato intacto frente al niño. «No tengo hambre», murmuró Emiliano empujando el plato lejos. Los otros niños del orfanato habían comenzado a notar el cambio también. Calixto, un niño de 9 años que siempre provocaba a Emiliano, intentó iniciar una de sus bromas maliciosas, pero paró cuando vio la expresión devastada en el rostro del amigo. «Emiliano, ¿qué te pasó?», preguntó Agripina, una niña de 6 años que siempre seguía a Emiliano como una sombra. «¿Estás triste por causa del hombre que salvaste?». Emiliano apenas balanceó la cabeza y se alejó, dejando a Agripina confusa y dolida. En la escuela, doña Carmen observaba preocupada mientras Emiliano miraba por la ventana durante las clases, completamente ajeno a las lecciones. Cuando ella intentó conversar con él tras las clases, el niño apenas dijo que estaba bien y salió rápidamente. Era una mentira que nadie creía. En la tarde del tercer día, la hermana Bernarda decidió tomar una actitud. Ella había recibido una llamada del doctor Jiménez informando que Silvestre Campos quería ver a Emiliano, pero también contando sobre la situación compleja con la hija del ranchero. La monja sabía que necesitaba ayudar al niño a procesar sus sentimientos antes de que ellos se transformasen en algo aún más destructivo. «Emiliano», llamó ella, encontrando al niño sentado solo debajo del viejo mango en el patio del orfanato. «Necesito conversar contigo». Emiliano levantó los ojos, y la hermana Bernarda vio en ellos un dolor que partió su corazón. Era el mismo dolor que había visto tantas veces en niños abandonados, el miedo visceral de formar vínculos que inevitablemente se romperían. El doctor Jiménez llamó. «Silvestre está preguntando por ti todos los días». «Él no me necesita más», dijo Emiliano, su voz pequeña y amargada. «Él tiene a su hija ahora». La hermana Bernarda se sentó al lado del niño en el pasto. «Emiliano, ¿tú piensas que cuando una persona gana un nuevo amigo, ella automáticamente pierde a los antiguos?» Emiliano no respondió, pero sus hombros se tensaron. Silvestre Campos pasó 22 años sufriendo por la separación de su familia. Ahora él tiene la chance de reconciliarse con su hija, pero eso no significa que él va a olvidar al niño valiente que salvó su vida. «Pero él se va a ir», susurró Emiliano, finalmente dejando escapar el miedo que lo consumía. «Él va a volver para la ciudad grande con su hija y yo me voy a quedar aquí solo de nuevo». La hermana Bernarda sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. La vulnerabilidad de aquel niño de 7 años tocaba una fibra profunda en su corazón maternal. «Emiliano, ¿ya pensaste que quizás Silvestre necesita de ti tanto cuanto tú necesitas de él? Que quizás esa reconciliación sea más difícil y dolorosa de lo que tú imaginas». El niño levantó los ojos, confuso. «Vamos a visitarlo. Pero esta vez, en vez de pensar apenas en tu dolor, intenta percibir el dolor de él también». Cuando llegaron al consultorio 1 hora después, encontraron una escena que sorprendió a Emiliano. Silvestre estaba sentado en la orilla de la cama, visiblemente agitado, mientras una mujer elegante, que Emiliano reconoció como Aranza, caminaba de un lado para otro del pequeño cuarto, gesticulando nerviosamente. «Papá, no puedes quedarte en este pueblo perdido para siempre», decía Aranza, su voz cargada de frustración. «Tienes una nieta que necesita conocerte. Tienes una vida esperando por ti en la Ciudad de México». «Aranza, mi vida está aquí ahora», respondió Silvestre, su voz firme pero cansada. «Pasé 22 años construyendo algo importante aquí». «¿Construyendo qué?». «Una existencia solitaria y amarga. Plantas que nadie conoce». Fue entonces que Silvestre vio a Emiliano parado en la puerta, y su rostro se iluminó de una forma que hizo el corazón del niño dispararse. «Emiliano, ¿viniste?», exclamó Silvestre, extendiendo los brazos. Emiliano vaciló por un momento, después corrió para el abrazo. Por primera vez en 3 días se sintió seguro nuevamente.
Arantza observó la escena con una expresión compleja, parte celos, parte curiosidad. «Entonces, ¿este es el niño que salvaste?» «No», corrigió Silvestre, sin soltar a Emiliano. «Este es el niño que me salvó». En todos los sentidos posibles. El doctor Jiménez entró en el cuarto en este momento, cargando papeles y con una expresión preocupada. «Silvestre, necesito hablar contigo sobre una situación urgente». «¿Qué aconteció?», preguntó Silvestre, su voz inmediatamente tensa. «Los empresarios que mencionaste estuvieron aquí hoy. Ellos supieron de tu accidente y, bien, ellos están alegando que tú estás incapacitado de cuidar de la propiedad. Están moviendo una acción legal para forzar la venta de la tierra». El silencio en el cuarto fue ensordecedor. Arantza paró de caminar abruptamente. «¿Qué empresarios?», preguntó ella, su voz afilada. Silvestre suspiró pesadamente. «Arantza, hay cosas sobre mi vida aquí que tú no sabes. Esos hombres quieren mi tierra para construir un resort, pero ella contiene plantas medicinales rarísimas que...» «¿Plantas medicinales?», interrumpió Arantza. «Papá, ¿estás hablando en serio? Después de todo lo que aconteció con mamá, ¿tú aún estás obsesionado con esas plantas?». El dolor que cruzó el rostro de Silvestre fue visible para todos. Emiliano sintió una rabia crecer dentro de él. ¿Cómo la hija de él podía ser tan cruel? «Arantza», dijo Silvestre, su voz temblando, «yo sé que cometí errores terribles en el pasado. Sé que mi obsesión costó la vida de tu madre, pero esas plantas son diferentes. Ellas realmente pueden ayudar a personas si son usadas correctamente en conjunto con la medicina moderna». «Tú no aprendiste nada», explotó Arantza, «absolutamente nada. Mamá murió por causa de esa tu obsesión insana, y tú aún estás aquí, 20 años después, haciendo la misma cosa». Emiliano no consiguió más contenerse. «Usted no entiende», gritó él, sorprendiendo a todos. «Don Silvestre no es obsesionado, él es cuidadoso. Él sabe que se equivocó antes y ahora quiere hacer lo correcto». Arantza miró para el niño con sorpresa y una punta de irritación. «Niño, tú no entiendes la complejidad de esta situación». «Yo entiendo que la señora está lastimando a él», respondió Emiliano, lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Yo entiendo que él pasó años sufriendo por lo que aconteció con su madre. Y yo entiendo que la señora llegó aquí y solo está dejando a él más triste». «Emiliano», dijo la hermana Bernarda suavemente, «quizás deberíamos...». «No». Emiliano se volteó para Silvestre. «Don Silvestre, la señora quiere que usted abandone todo y vaya para la Ciudad de México, ¿cierto? Quiere que usted abandone las plantas, abandone este pueblo y me abandone también». El silencio que se siguió fue devastador. Silvestre miró para Emiliano, después para Arantza, después para el doctor Jiménez, como un hombre dividido entre mundos incompatibles. «Emiliano», dijo él finalmente, «yo nunca te abandonaría, pero quizás Arantza tenga razón. Quizás yo esté siendo egoísta al apegarme a una vida que puede estar causando más daño que bien». Las palabras golpearon a Emiliano como golpes físicos. «¿De verdad se va?». Silvestre no consiguió responder. El doctor Jiménez carraspeó, quebrando el momento doloroso. «Hay otra complicación. Los empresarios trajeron a un abogado hoy. Ellos están alegando que Silvestre, a los 73 años, sufriendo de un accidente que resultó en conmoción, no tiene capacidad mental para tomar decisiones sobre la propiedad». «Eso es absurdo», dijo Arantza. «Puede ser, pero ellos tienen recursos para tornar esto una batalla legal larga y cara. ¿Y Silvestre, siendo un hombre solitario sin familia próxima registrada?». El doctor Jiménez paró, mirando a Arantza. «Bien, hasta ahora». Arantza comprendió inmediatamente. Ellos no sabían que él tenía familia. Pensaban que podrían intimidar a un viejo solo.
Exactamente. Pero ahora que estás aquí, las cosas pueden cambiar. Emiliano sintió un frío en el estómago. ¿Qué significa eso? El doctor Jiménez miró hesitante a Silvestre. Significa que Arantxa, como hija única y pariente más próximo, puede tener derechos legales sobre las decisiones de Silvestre si los empresarios consiguen probar incapacidad mental. El mundo de Emiliano se derrumbó. Si Arantxa tuviera control legal sobre las decisiones de Silvestre, ella ciertamente lo forzaría a vender la propiedad y volver a la Ciudad de México. Y Emiliano perdería a la única persona que había despertado en él un sentimiento verdadero de pertenencia. «Yo no voy a dejar que eso suceda», dijo Emiliano, su voz pequeña pero determinada. «Emiliano», dijo la hermana Bernarda gentilmente, «yo sé que es difícil, pero esta es una situación de adultos». «No». Emiliano se levantó, sus puños cerrados. «Don Silvestre me dijo que sus plantas son importantes, que ellas pueden ayudar a personas. Si esos hombres destruyen todo, nunca más nadie va a poder ser ayudado». Silvestre miró al niño con una mezcla de orgullo y tristeza. «Emiliano, mi niño, yo no puedo dejar que te involucres en esto. Tú eres apenas un niño». «Pero yo no quiero ser apenas un niño», explotó Emiliano. «Yo quiero ayudar, yo quiero que usted se quede, yo quiero aprender sobre las plantas, yo quiero...» Su voz quebró. «Yo quiero tener una familia». El silencio que se siguió fue cargado de emoción. Arantxa miró al niño, y por primera vez desde que llegara, su expresión endurecida comenzó a ablandarse. «Emiliano», dijo Silvestre, su voz quebrada de emoción, «tú ya eres mi familia, tú eres la familia que yo elegí». Arantxa se sentó pesadamente en una silla. «Papá, ¿de verdad crees que esas plantas pueden ayudar a personas, aún después de mamá?» «Sí», dijo Silvestre firmemente, «pero no de la forma en que yo creía antes, no como sustitución para la medicina moderna, sino como complemento. El doctor Jiménez me ha ayudado a entender eso». El doctor Jiménez asintió. «Las plantas de Silvestre realmente tienen propiedades interesantes. Yo he estudiado algunas de ellas, y hay potencial real para investigación seria, en parceria con la medicina convencional». Arantxa quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Finalmente miró a Emiliano. «Niño, ¿dijiste que quieres aprender sobre las plantas?» Emiliano asintió fervorosamente. «¿Y tú, papá? ¿De verdad crees que puedes enseñar responsablemente, sin repetir los errores del pasado?» «Con toda mi alma», respondió Silvestre. Arantxa suspiró profundamente. «Entonces quizás podamos encontrar una solución que funcione para todos». Emiliano sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Pero», continuó Arantxa, su voz poniéndose seria, «esos empresarios no van a desistir fácilmente. Y si ellos realmente tienen poder legal y financiero...» En este momento, la puerta del consultorio se abrió bruscamente y don Pablo, el encargado del orfanato, apareció jadeante. «Hermana Bernarda, doctor Jiménez, hay unos hombres de traje en la casa Hogar San Damián procurando a Emiliano. Ellos dicen que son abogados y quieren hablar con el niño sobre el accidente en el puente». Emiliano sintió la sangre helarse en sus venas. Los empresarios habían descubierto su conexión con Silvestre y ahora venían tras él también. Silvestre intentó levantarse de la cama, ignorando el dolor en la pierna enyesada. «Ellos no pueden involucrar a un niño en eso». Arantxa se levantó rápidamente. «Papá, no puedes salir de esta cama. Emiliano, ven conmigo, ahora». «¿Para dónde?», preguntó Emiliano, confuso y asustado. «Para el rancho de tu padre. Si esos empresarios quieren una pelea, vamos a mostrarles exactamente lo que ellos están intentando destruir». Mientras se preparaban para partir, Emiliano miró hacia atrás y vio a Silvestre extendiendo la mano hacia él. El niño corrió y sostuvo la mano del ranchero. «Emiliano, sea cual fuera lo que suceda, recuerda,
Tú me salvaste, y ahora yo voy a salvarte también. Lo prometo. Pero mientras Emiliano salía del consultorio con Arantxa, él no podía saber que los próximos eventos testarían esa promesa de maneras que ninguno de ellos podría imaginar, y que la verdadera batalla por el rancho y por su nueva familia estaba apenas comenzando. El camino hasta el rancho de Silvestre era empinado y pedregoso, serpenteando por la loma verde a través de un camino de tierra que hacía mucho no recibía mantenimiento. Arantxa conducía su coche con cuidado mientras Emiliano se agarraba en el asiento del pasajero, observando el paisaje que se transformaba gradualmente de campos cultivados para una vegetación más salvaje y exuberante. «Emiliano», dijo Arantxa, quebrando el silencio tenso que se había establecido desde que salieron del consultorio. «Yo necesito pedirte disculpas. Yo dije cosas duras sobre mi padre sin pensar en cómo eso podría afectarte». Emiliano la miró con sorpresa. «La señora no necesita disculparse conmigo. Necesito, sí, tú claramente amas a mi padre, y él te ama también. Yo estaba tan enfocada en mi propio dolor que no conseguí ver eso al inicio». El niño quedó en silencio por algunos momentos, procesando las palabras de ella. La señora aún piensa que don Silvestre debería volver para la Ciudad de México. Arantxa suspiró profundamente. «Honestamente, yo no sé más. 22 años es mucho tiempo, Emiliano. Mucha cosa cambió. Mi hija Ximena tiene 8 años y nunca conoció al abuelo. Yo construí una vida entera sin él. Pero la señora vino a procurar por él. Vine, porque aún con todo el dolor, aún con toda la rabia que sentí durante todos esos años, él aún es mi padre. Y una parte de mí siempre sintió falta de él». Cuando llegaron a la cima de la loma, Emiliano vio por primera vez la propiedad de Silvestre y quedó sin aliento. La casa era simple pero bien cuidada. Una construcción de madera pintada de blanco con balcones que abrazaban toda la estructura. Pero lo que realmente impresionó a Emiliano fueron los jardines. Extendiéndose en todas las direcciones alrededor de la casa, había canteros organizados de plantas que Emiliano nunca había visto antes. Algunas tenían hojas plateadas que brillaban bajo el sol de la tarde, otras exhibían flores en colores imposibles, púrpuras profundos, azules eléctricos, rojos que parecían pulsar con vida propia. El aire estaba cargado de perfumes diversos, algunos dulces, otros picantes, todos mezclados en una sinfonía olfativa única. «Madre Santísima», susurró Arantxa saliendo del coche. «¿Papá creó todo esto?» Emiliano caminó entre los canteros como si estuviera en un sueño. Cada planta parecía tener su propia personalidad, su propia historia. Había placas pequeñas y discretas identificando cada especie, con anotaciones sobre propiedades medicinales y cuidados específicos. «Miren esto», dijo Emiliano, parando frente a una sección específica del jardín. «Esas plantas aquí son diferentes de las otras». Arantxa se aproximó y vio que Emiliano estaba en lo cierto. Había un área separada, cercada por una pequeña cerca de bambú, donde crecían plantas que parecían más antiguas, más primitivas de alguna forma. Las placas identificadoras eran diferentes también, escritas a mano en una caligrafía cuidadosa, pero con informaciones que parecían más técnicas y detalladas. «Especies nativas preservadas», leyó Arantxa de una de las placas. «Cultivo basado en técnicas ancestrales de los pueblos mazahuas». Emiliano se agachó para examinar una planta pequeña con hojas casi translúcidas. Don Silvestre dijo que su abuelo aprendió con los indígenas de la región. Fue entonces que oyeron el sonido de vehículos aproximándose. 2 coches negros subieron el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Emiliano sintió el estómago apretarse. «Ellos nos encontraron», susurró él.
Aranza instintivamente se posicionó enfrente de Emiliano cuando 4 hombres de traje salieron de los coches. 3 de ellos eran grandes e intimidantes, claramente seguridad. El cuarto era un hombre delgado de mediana edad, con cabellos peinados para atrás y gafas oscuras, cargando una carpeta de cuero. «Señora Campos», dijo el hombre delgado, claramente ya conociendo la identidad de Aranza. «Mi nombre es Heriberto Ayala, representante legal del Grupo Progreso Inmobiliario. Necesitamos conversar. Esta es propiedad privada», respondió Aranza manteniendo su voz firme. «Ustedes están invadiendo». «En realidad no estamos», dijo Ayala con una sonrisa fría. «Tenemos una orden judicial que nos permite inspeccionar la propiedad, dado que su padre fue declarado mentalmente incapaz de administrarla adecuadamente». Emiliano sintió una rabia hirviendo dentro de él. «Ustedes no pueden hacer eso». «Ah, el famoso Emiliano», dijo Ayala, mirando para el niño con una expresión predatoria. «El niño que encontró a Silvestre Campos tras su accidente». Había algo en la forma en que él dijo accidente que hizo a Emiliano sentir un frío en la espina dorsal. «Nosotros gustaríamos de hacer algunas preguntas sobre ese accidente, Emiliano. Es interesante cómo un hombre saludable de 73 años simplemente tropieza y cae de un puente, ¿no crees?» Aranza se adelantó. «¿Qué están insinuando ustedes?» «No estoy insinuando nada, señora Campos. Estoy apenas observando que accidentes pueden ser convenientes, especialmente cuando hay testigos para confirmar la incapacidad mental de la víctima». Emiliano comprendió con horror lo que el hombre estaba sugiriendo. «¿Ustedes quieren que yo mienta? ¿Quieren que yo diga que don Silvestre estaba confuso cuando yo lo encontré? Estamos apenas procurando la verdad, Emiliano. Y la verdad es que Silvestre Campos es un hombre perturbado, obsesionado con plantas sin valor medicinal real, viviendo en aislamiento por más de 2 décadas. Claramente no está en condiciones de tomar decisiones racionales sobre una propiedad valiosa». «¡Él no es perturbado!», gritó Emiliano. «Él es gentil e inteligente y esas plantas son importantes». Ayala rió fríamente. «¿Plantas importantes? Niño, usted fue engañado por un viejo demente. Esas plantas no pasan de hierbas dañinas caras». Fue en este momento que Aranza hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras los hombres hablaban, ella se había alejado algunos pasos y notado algo que había pasado desapercibido antes. En un cantero próximo a la casa, casi escondida entre otras plantas, había una pequeña lápida de piedra con una inscripción casi apagada por el tiempo. «En memoria de Elena Campos de la Fuente, 1952-2002. Esposa amada, madre dedicada». Aranza sintió las piernas temblaren. Su madre tenía una tumba allí, en la propiedad. Su padre había traído las cenizas de la madre para aquel lugar sagrado que él había creado. «Emiliano», susurró ella, «ven aquí». El niño se aproximó, aún manteniendo los ojos en los hombres amenazadores. Cuando vio la lápida, su expresión cambió completamente. «¿Su madre está enterrada aquí?», preguntó él suavemente. Aranza asintió, lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Él la trajo para acá, para este jardín que él creó, para cuidar de ella para siempre». Ayala, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación, se aproximó. «Muy tocante, pero eso no cambia nada. Tenemos procedimientos legales a seguir». «En realidad», dijo una nueva voz, «ustedes no tienen». Todos se voltearon y vieron al doctor Jiménez subiendo la loma a pie, acompañado por Silvestre Campos, que se apoyaba en muletas, y más sorprendentemente, por una mujer desconocida de cerca de 50 años, vestida profesionalmente y cargando una carpeta. «¡Silvestre!», gritó Emiliano corriendo en dirección al ranchero. «¿Cómo llegó aquí?».
Yo no podía dejar que ustedes enfrentaran esto solos, dijo Silvestre, abrazando al niño desajeitadamente debido a las muletas. Aranza, descubriste la tumba de tu madre. Aranza asintió, aún llorando. Papá, yo no sabía. Había muchas cosas que tú no sabías, mi hija, pero ahora no es hora para eso. Silvestre se volteó para Ayala. Heriberto, usted y sus secuaces están invadiendo mi propiedad ilegalmente. Tenemos una orden judicial, Silvestre, que fue invalidada hace una hora, dijo la mujer desconocida abriendo su carpeta. Mi nombre es licenciada Leticia Benavides, abogada especializada en Derecho de Propiedad y Protección Ambiental. La orden de ustedes fue basada en alegaciones falsas de incapacidad mental que fueron refutadas por informes médicos independientes. El doctor Jiménez se adelantó. Yo requisité una segunda opinión médica sobre el estado mental de Silvestre. 3 médicos diferentes confirmaron que él está en pleno uso de sus facultades mentales. Ayala estaba visiblemente nervioso ahora. Eso no cambia el hecho de que la propiedad es mal administrada y representa un riesgo para la comunidad. En realidad, dijo la licenciada Benavides, sacando más papeles de su carpeta, esta propiedad fue registrada hoy como área de preservación ambiental particular. Las plantas cultivadas aquí fueron catalogadas por botánicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y varias especies fueron identificadas como rarísimas o en riesgo de extinción. Emiliano miró a Silvestre con admiración. «Usted consiguió salvar las plantas». «No fui yo solo», dijo Silvestre, sonriendo para el niño. «El doctor Jiménez hizo contacto con investigadores de la universidad. Ellos quedaron fascinados cuando supieron sobre mi colección. Pero eso no es todo», dijo el doctor Jiménez, con una sonrisa misteriosa. «Emiliano, hay algo que tú necesitas saber, algo que descubrimos mientras hacíamos la catalogación de las plantas». Emiliano miró confuso. «¿Qué es?». Silvestre se agachó hasta quedar en el nivel de los ojos del niño, equilibrándose en las muletas. «Emiliano, cuando el doctor Jiménez comenzó a investigar mi colección, él necesitó revisar mis registros antiguos. Registros que datan de cuando yo comencé a coleccionar plantas hace más de 40 años. Yo no entiendo». En mis registros más antiguos había anotaciones sobre un asistente de investigación que trabajó conmigo durante algunos meses antes de los problemas con su madre, Aranza. Un joven botánico brillante llamado Román Ríos. Emiliano sintió algo removerse dentro de él. ¿Román Ríos? Román Ríos era tu padre, Emiliano. El mundo paró. Emiliano sintió como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. ¿Mi padre? Tu padre trabajó conmigo cuando tú eras bebé. Él te trajo para el laboratorio algunas veces. Tú acostumbrabas quedar fascinado con las plantas, aun siendo tan pequeño. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Emiliano. Pero yo soy huérfano. Mis padres, ellos murieron en un accidente de coche cuando tú tenías 2 años, dijo Silvestre suavemente. Pero antes de eso, tu padre y yo éramos amigos. Él compartía mi pasión por las plantas medicinales, pero era más sensato que yo. Siempre insistía en que el conocimiento tradicional debería ser usado en conjunto con la medicina moderna. Aranza se aproximó, poniendo la mano en el hombro de Emiliano. «Emiliano, eso significa, dijo Silvestre, su voz embargada de emoción, que nuestro encuentro no fue casualidad. Tú cargas el amor por las plantas en tu sangre. Tu padre dejó anotaciones, dibujos, observaciones que yo guardé todos esos años sin saber que un día tú volverías para reclamarlos». Emiliano no conseguía procesar todo. «¿Usted conocía a mi padre?». «Yo lo amaba como un hijo, Emiliano. Y cuando tú me salvaste debajo de aquel puente, fue como si Román hubiese vuelto para salvarme también». Ayala,
Viendo que la situación había escapado completamente de su control, hizo una última tentativa desesperada. Todo eso es muy tocante, pero no cambia nuestros derechos legales sobre esta propiedad. En realidad, cambia sí, dijo la licenciada Benavides fríamente, porque Emiliano Ríos, como hijo único de Román Ríos y heredero legal de sus investigaciones, ahora es copropietario intelectual de mitad de los descubrimientos hechos en esta propiedad. «¡Eso es absurdo!», explotó Ayala. «Es completamente legal», continuó la abogada. Román Ríos registró sus investigaciones en parceria con Silvestre Campos. Con la muerte de Román, esos derechos pasaron automáticamente para su hijo. Y menores de edad no pueden tener sus derechos de propiedad intelectual transferidos sin representación legal adecuada. Emiliano miró para todos, intentando entender. ¿Eso significa que yo realmente pertenezco aquí? Significa más que eso, dijo Silvestre, largando una muleta para poder abrazar al niño adecuadamente. Significa que tú eres mi familia de dos formas, por la elección del corazón y por el legado de tu padre. Aranza se aproximó y, para sorpresa de todos, incluyó a Emiliano en el abrazo. Significa que tú eres mi hermano de crianza también. Ayala y sus hombres, percibiendo que habían perdido completamente, comenzaron a retirarse. «Esto no ha acabado», murmuró Ayala mientras caminaba para los coches. «En realidad, acabó sí», dijo la licenciada Benavides. «Porque además de todo lo que ya fue expuesto, mis investigadores descubrieron que su empresa estaba usando métodos de intimidación ilegales para forzar ventas de propiedades rurales. El Ministerio Público ya ha sido notificado. Mientras los coches negros descendían la loma dejando una nube de polvo, Emiliano aún estaba intentando procesar todo lo que había acontecido. Don Silvestre, quiero decir, usted realmente conoció a mi padre. Conocí y amé Emiliano. Él era un hombre extraordinario, exactamente como tú estás tornándote. ¿Y ahora qué va a suceder con nosotros?» Silvestre miró para Aranza, que sonrió y asintió. «Ahora, Emiliano, vamos a construir una nueva familia. Una familia que honra el pasado, pero mira para el futuro. Aranza va a traer a Ximena para conocer este lugar, y quizás hasta se mude para acá por un tiempo. El doctor Jiménez va a ayudar a establecer un centro de investigación que combine conocimiento tradicional y medicina moderna. Y tú, tú vas a aprender todo lo que tu padre quería enseñarte y mucho más. Vas a tornarte el guardián de esas plantas, como él habría sido». Emiliano sintió una felicidad tan intensa que mal conseguía respirar. Y la casa hogar San Damián, la hermana Bernarda, que había llegado silenciosamente durante la conversación, se aproximó. «Emiliano, tú siempre serás bienvenido en la casa hogar San Damián, pero creo que ahora encontraste dónde realmente perteneces». Mientras el sol se ponía sobre la loma verde, pintando el jardín de plantas medicinales con tonos dorados y rosados, Emiliano miró a su alrededor y finalmente comprendió lo que era tener una familia verdadera. No una familia perfecta, sino una familia real, con historias complicadas, dolores antiguos y esperanzas renovadas. Silvestre, apoyado en sus muletas, contempló los canteros que había cuidado solo por tantos años. «Emiliano, tu padre acostumbraba a decir que las plantas nos enseñan sobre paciencia, cuidado y ciclos de vida, que ellas nos muestran que aún después de la mayor devastación, la vida siempre encuentra una forma de florecer nuevamente». Emiliano asintió, comprendiendo que su propia vida había sido exactamente eso. Devastación seguida de un florecimiento inesperado y bello. «Don Silvestre, quiero decir, abuelo», experimentó Emiliano, gustando del sonido de las palabras. Silvestre sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, mi nieto del corazón. ¿Puedo aprender a hacer mudas de las plantas de mi padre?
Podemos aprender juntos, Emiliano. Tú, yo, Aranza y Jimena. Una familia de jardineros cuidando de las plantas que tu padre amaba. Mientras caminaban de vuelta para la casa, Emiliano sostuvo la mano libre de Silvestre y miró hacia atrás, para la tumba de Elena. Él comprendió que aquel lugar era más que un jardín, era un santuario donde el amor trascendía la pérdida, donde los errores del pasado se transformaban en sabiduría para el futuro, y donde un niño huérfano finalmente había encontrado no solo una familia, sino su verdadero propósito en la vida. La historia que había comenzado con un accidente aparente bajo un puente viejo se revelara una jornada de descubrimiento, perdón y renovación. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno sobre San Isidro, Emiliano Ríos sabía que su verdadera vida estaba apenas comenzando.